Ahora, ¿qué pasa si se utiliza un inhibidor de este cotransportador unidireccional de sodio potasio 2 cloruros? Si se utilizan estos inhibidores, se bloquea el cotransportador unidireccional, entonces ya no habría recaptura, bueno, ya no habría reabsorción de sodio, de cloruro, de potasio. Por lo tanto, el cloruro ya no podría atravesar por su canal a través del, bueno, por la membrana vasolateral. El gradiente transepitelial se perdería o ya no se generaría, y entonces no habría la fuerza para poder absorber el calcio y el magnesio, entonces se irían en el filtrado. Entonces producen una excreción del 25% del sodio, no permiten que se establezca el gradiente transepitelial, se excreta magnesio y calcio, y también, como les mencioné anteriormente, el exceso de sodio que llegue al túbulo colector va a propiciar que haya una pérdida de potasio y de protones. Entonces, estos serían los efectos que tendría utilizar un inhibidor del cotransportador sodio-potasio 2 cloruros. Como se darán cuenta, el número y la cantidad de iones que se ven afectadas cuando se utilizan estos fármacos es muy grande, y es la región de la nefrona donde se reabsorben la mayor concentración de sodio. Entonces, si utilizamos un fármaco que actúa a este nivel, pues va a tener un efecto diurético potente. Por lo tanto, estos fármacos que inhiben a este cotransportador sodio-potasio 2 cloruros se le conoce como diuréticos de techo alto o de alta eficiencia. También se clasifican como diuréticos de ASA, y estos se clasifican de acuerdo a su estructura química en 3 grupos principalmente. Las sulfamoil benzoatos, como la furosemida y la bumetamida. Este furosemida va a ser el fármaco que se utilizará en la parte práctica. Los derivados del ácido fenoxiacético, como el ácido etacrínico. Y finalmente un grupo que son las sulfonilureas, como la torsemida. Entonces, esta sería la clasificación de los diuréticos de ASA o de alta eficacia. Como les menciono, el que vamos a utilizar en la práctica es la furosemida. Aquí les presento las estructuras de estos fármacos. Si se observan, algunos de ellos tienen un grupo sulfonil sulfonamida. Este grupo sulfonamida, como lo vimos en los inhibidores de la anhidrasa carbónica, era el elemento que inhibía la enzima. Por lo tanto, algunos de estos fármacos tienen la capacidad de, además de bloquear al cotransportador sodio-potasio 2 cloruros, también pueden llegar a inhibir a la anhidrasa carbónica. No todos lo pueden hacer. En este caso, la furosemida sí puede inhibir también a la anhidrasa carbónica por la presencia de este grupo sulfonamida. Vean, en este grupo vamos a ver que el fármaco de referencia o el fármaco prototipo es la furosemida, que tiene una potencia relativa de 1, y vean la bumetanida tiene una potencia 40 veces mayor que la furosemida. El ácido etacrínico es 30% menos potente que la furosemida, y la torsemida 3 veces más potente. La biodisponibilidad oral es aceptable en estos grupos, en estos fármacos. La furosemida es el que menor biodisponibilidad oral tiene.
Y bueno, su tiempo de vida media, la furosemida es de 1.5 horas aproximadamente, hora y media. La bumetamida, el ácido etacrínico y la torsemida es en este caso la que tiene una duración, un tiempo de vida media mayor, 3.5 horas. Bueno, y el metabolismo de la furosemida es renal principalmente. También sufre metabolismo hepático, pero principalmente es renal. La bumetamida es renal y metabólico. El ácido etacrínico, el 67% es por vía renal y 33% vía hepática. Y la torsemida, 30% renal y 80% por vía hepática. Esta información es relevante porque el uso de estos fármacos está limitado en pacientes que tienen, por ejemplo, insuficiencia renal. Los primeros 3 no los podríamos utilizar en ellos, y en este caso utilizaría el fármaco de elección para pacientes con insuficiencia renal sería la torsemida, porque su metabolismo principal es por vía hepática. En caso contrario, los pacientes que tienen alguna afección hepática, pues evitaríamos administrarles como diurético de asa a la torsemida. Por esa la importancia de ver la vía de eliminación. ¿Alguna pregunta? ¿Usted le puede regresar tantito a la anterior? Claro que sí. Gracias. ¿Preguntas? Bueno, voy a continuar. ¿Cuáles son los usos y efectos adversos de estos fármacos? Como son unos fármacos que tienen una potencia diurética elevada, se puede utilizar en edema pulmonar agudo. En algunos casos de pacientes que tienen hipertensión por hipervolemia o por volumen, se utiliza la furosemida o estos fármacos, la furosemida en primer orden, pero en casos de hipertensión aguda, en crisis hipertensas donde se requiere disminuir la presión arterial de forma rápida, y esta está asociada a un volumen elevado circulatorio. Entonces la furosemida es el fármaco de elección para este tipo de hipertensos o este tipo de ataques de hipertensión aguda. También están recomendados para el tratamiento de la ascitis. La ascitis es un estado donde se acumula grandes volúmenes de agua en las vísceras, en la parte visceral, y es muy común que haya este padecimiento de ascitis en sujetos que tienen daño hepático o cirrosis hepática. Entonces se recomienda el uso de estos fármacos para tratar de eliminar el exceso de agua que hay en la zona visceral. También se recomienda utilizarlos cuando hay intoxicación por sobredosis de fármacos, porque aceleran la excreción, aumentan la excreción urinaria, por lo tanto, pues facilitan la eliminación vía renal de los fármacos que hayan sido ingeridos por sobredosis. Como estos fármacos bloquean la reabsorción de calcio y de magnesio, se pueden utilizar en el caso de pacientes que tienen hipercalcemia o concentraciones elevadas de calcio. ¿Cuáles son los usos, los efectos adversos de estos fármacos? Pueden producir ototoxicidad. Este efecto, si el fármaco no se retira con
prontitud, cuando ya empiezan a tener problemas auditivos, los pacientes pueden producir sordera irreversible. Si el paciente tiene síntomas de pérdida de la audición, se debe de suspender el fármaco antes de que sea demasiado tarde. Pueden, como ya vieron, pues tiene capacidad de bloquear la reabsorción del sodio, el 30% de ellos, entonces inducen hiponatremia, concentraciones plasmáticas bajas de sodio. También pueden disminuir la tasa de filtración glomerular. Esto es porque pues el sistema no permite que, o cuando hay una pérdida elevada de sodio, pues se tiene o disminuye la tasa de filtración glomerular como una medida de retroalimentación para evitar más pérdida de sodio. Entonces, esta es la razón por la que disminuye la tasa de filtración glomerular. La hiponatremia, cuando está acompañada de vómito, náuseas, mareo y dolor de cabeza o cefalea. También está asociada al uso de estos fármacos a alcalosis metabólica. Y en el caso de utilizarlos fuera de esta indicación, que es hipertensión aguda por sobrecarga de volumen, o sea, pueden inducir hipotensión. Si se administran con dosis mayores o un tiempo más del requerido, pueden inducir hipotensión. Y bueno, también inducen pérdida considerable de potasio, entonces hay hipercalemia, disminución en las concentraciones plasmáticas de potasio. Esta disminución en las concentraciones de potasio está asociada a la génesis de arritmia. Vamos a revisar en el tema de antiarrítmicos cómo es que las concentraciones de potasio afectan o están asociadas a la generación de arritmias cardíacas. Entonces, el uso de estos diuréticos puede inducir las arritmias cardíacas. ¿Alguna pregunta? ¿Dudas, comentarios? No, profe. Ok. El siguiente grupo de fármacos que vamos a revisar actúan a nivel del túbulo contorneado distal. Estos fármacos actúan a este nivel. Y vean, en esta porción de la nefrona, en la membrana vasolateral, se expresa la bomba de sodio-potasio ATPasa. Ya vimos que esta es la generadora del gradiente para el movimiento del sodio desde el filtrado hacia la circulación. Entonces, siempre vamos a encontrar esta bomba expresada en la membrana vasolateral. Bueno, en el tubo contorneado distal, esta bomba es la que genera el gradiente de sodio para que funcione este cotransportador sodio-cloruro. Entonces, cuando hay gradiente, se genera el gradiente de sodio, puede entrar sodio con cloruro y esto permite que se recupere aproximadamente el 5% del sodio del filtrado. También favorece la excreción de bicarbonato y la excreción de potasio y de protones. Esta excreción de potasio y de protones tiene que ver porque cuando recuerden que el sodio que no se reabsorbe a nivel de la nefrona y llega al túbulo contorneado, genera una pérdida de potasio. ¿Qué pasa cuando se bloquea este portador de sodio cloruros? Bueno, los fármacos que actúan a este nivel son los inhibidores del transportador sodio cloruro
y estos fármacos se conocen como tiazidas. Y diuréticos tiazídicos. De forma general, el término de tiazidas se refiere a todos los fármacos que tienen estructura de benzodiazinas, que es la estructura que vemos aquí en el panel de arriba. Originalmente el nombre de este grupo de fármacos se origina de todos aquellos que comparten esta estructura, la benzodiazida. Pero hay otros fármacos que bloquean a este cotransportador sodio cloruros, pero que no comparten esta estructura. Pero se les sigue clasificando dentro de esta familia de tiazidas porque inhiben al cotransportador, pero estructuralmente no tienen una relación con las benzodiazidas. En este caso encontramos a la clorotiazida, la hidroclorotiazida, la hidrofluorometiazida. Todas estas fármacos comparten este esqueleto, esta estructura, y el que vamos a utilizar en la práctica es la hidroclorotiazida. Ya como se toma como un fármaco prototipo, pues la potencia relativa de la hidroclorotiazida es de 1, y bueno, con respecto a la politiazida o la diclorometiazida, la potencia de estos dos es 25 veces mayor que la de la hidroclorotiazida o la clorotiazida. La biodisponibilidad oral de estos fármacos es variable dependiendo del grupo de fármacos. La biodisponibilidad es diferente. En el caso de la hidroclorotiazida tiene una biodisponibilidad oral del 70% aproximadamente. Y la vida media de los fármacos también es variable. Del gran número de fármacos de esta familia, y vean, en el caso de la hidroclorotiazida su tiempo de vida media es de 2.5 horas, en la clorotiazida de 1.5, y miren, por ejemplo, de la hidrofluorometiazida el tiempo de vida media es de aproximadamente 17 horas. Entonces, para cada fármaco de esta familia, pues el tiempo varía. Aquí es importante que tomen nota del tiempo de vida media de la hidroclorotiazida. Igual, las vías de eliminación de los fármacos nos dan idea de cuáles pudiéramos utilizar en el caso de sujetos que tienen insuficiencia renal o cuáles tienen insuficiencia hepática. Entonces, en el caso de la hidroclorotiazida, no se puede utilizar en sujetos que tienen insuficiencia renal. ¿Vale? ¿Alguna pregunta? Todos estos que están aquí son fármacos que tienen relación con con esta estructura, las benzodiazidas, y de aquí se originó el nombre de tiazidas. Pero el siguiente recuadro son fármacos que pertenecen a esta familia de tiazidas, pero no tienen no comparten la misma estructura base. En este caso es la clortalidona, la indapamida y la metolazona. No son tiazidas. Ajá, no son tiazidas. No digas que forman parte de la familia de las tiazidas, porque no son tiazidas. Son inhibidores del cotransportador sodio cloruro. En este caso, vean la potencia de estas, pues es mayor en el caso de la indapamida y la metolazona al de las hidroclorotiazida, pues la potencia es 20 a 10 veces respectivamente. Aquí el uso de las tiazidas se recomienda en pacientes que tienen una tasa de filtración menor mayor a 40 mililitros por minuto. Si no tienen esa tasa de filtración, no son útiles, no funcionan estas tiazidas, estos fármacos bloqueadores del cotransportador sodio cloruro, a excepción de la metolazona.
él, a pesar de estas tasas de filtración tan bajas, sigue teniendo un efecto farmacológico. Entonces todos pierden esa capacidad diurética, menos la metolazona. Ese fármaco sigue teniendo su efecto diurético a pesar de tasas de filtración glomerular menores. Además de que se bloquea o que en la región del túbulo contorneado distal, además del cotransportador sodio-cloruro, en esta región también es importante porque es una región donde se puede absorber calcio. Esta absorción de calcio a nivel del túbulo contorneado distal se debe a que la membrana vasolateral, además de la bomba sodio-potasio ATPasa que da el gradiente para que funcione este cotransportador, también esta bomba de sodio-potasio ATPasa genera el gradiente para que funcione un intercambiador de sodio-calcio. Y este intercambiador sodio-calcio aprovecha también este gradiente de sodio que se genera por la bomba y va a generar un gradiente para calcio o va a permitir la reabsorción de calcio del filtrado hacia la membrana vasolateral. Entonces, ¿cuáles son los principales usos de los inhibidores del contrasporte sodio-cloruro? Uno de sus principales usos es como antihipertensivos. También se utilizan en el edema por insuficiencia cardíaca, cirrosis e insuficiencia renal. También se utiliza en la litiasis por oxalato de calcio. Cuando se utilizan las tiazidas, disminuye la concentración de calcio en los filtrados o en el filtrado y por lo tanto se utiliza para evitar la formación de cálculos biliares. También se utiliza para la osteoporosis. Y sus principales efectos adversos es que pueden producir agotamiento de volumen extracelular. Se asocian, y esta es una de las razones por las cuales los pacientes abandonan su uso, es porque producen disfunción eréctil, pueden inducir hipotensión, pueden producir hipocalemia o disminución en las concentraciones de potasio. Esta, como ya les mencioné con los diuréticos de ASA, está asociado a la génesis de taquicardias o de arritmia. También pueden inducir hiponatremia y también pueden producir alcalosis metabólica. Y como algunos de estos fármacos se ha reportado que bloquean canales de potasio, se ha visto que pueden bloquear canales de potasio en las células beta pancreáticas, y esto está asociado a disminución en la secreción de insulina. Entonces vamos a revisar cuando veamos hipoglucemiantes este efecto que tienen los bloqueadores de los canales de potasio. Pero se refieren a los canales de potasio dependientes de ATP. Ajá. En particular a esos. Sí. ¿Alguna pregunta? Adelante. Regresarle a la diapositiva donde está el esquema de donde se inhibe, por favor. Bueno, donde está.
acá. Sí, por Gracias. Y bueno, llegamos a la última porción de la nefrona, que es el túbulo colector. Aquí vamos a encontrar dos tipos diferentes de célula: las células principales, las células intercaladas tipo A. Y bueno, a este nivel es donde ocurre o donde llega el filtrado, ya una vez que pasó por toda la nefrona. Aquí es donde se hace el ajuste final de las concentraciones de sodio en el filtrado. Y como les había estado mencionando, entre más sodio llega a esta porción, va a haber una mayor excreción de potasio. Ahorita vamos a revisar por qué ocurre esto. Y también entre mayor cantidad de sodio llega a esta región, también va a inducir una mayor pérdida de protones. Bueno, vean, en la membrana vasolateral de las células principales se expresa la bomba de sodio-potasio ATPasa, que como les he estado mencionando, genera el gradiente para el sodio, para que pueda moverse del filtrado hacia las células epiteliales. Bueno, en este caso, en la membrana luminal se expresa un canal de potasio y un canal de sodio. Entonces, cuando funciona la bomba en la célula principal y genera el gradiente, se mueve el sodio hacia el interior de la célula y este movimiento del sodio favorece la salida del potasio. Esta salida de potasio va a generar un gradiente transepitelial, y en este caso este gradiente transepitelial va a ser negativo para la membrana luminal. Como se acuerdan que lo revisamos en el caso de la porción ascendente gruesa del asa de Henle, bueno, aquí ocurre nada más que el gradiente negativo va a quedar hacia el lado de la membrana luminal, y este gradiente negativo que se establece por la expresión de estos canales de potasio produce la despolarización, la hiperpolarización de la membrana vasolateral, va a favorecer todavía más la salida de este ion potasio. Si vemos más abajo, en la célula intercalada también se expresa la anhidrasa carbónica, y esta anhidrasa carbónica favorece la producción de protones, y estos protones que se producen por la acción de la anhidrasa carbónica en las células intercaladas van a ser expulsados a partir de una bomba de protones que va a estar expulsando los protones generados en las células intercaladas de tipo A. Entonces, este gradiente transepitelial negativo para la luz va a favorecer la excreción de potasio y la de protones, o va a favorecer, va a potenciar la excreción de protones que se llevan a cabo en la célula intercalada tipo A. Entonces, en conjunto, si llega una concentración mayor de sodio a esta región, pues va a haber una pérdida mayor de potasio y de protones.
Entonces, de forma fisiológica, a este nivel, la concentración de sodio es baja porque ya pasaron por toda la zona, por todas las regiones de la nefrona, y entonces la pérdida de potasio es baja, pero si aumenta, pues genera una mayor pérdida de sodio. Entonces, en el tubo colector, la excreción de sodio es aproximadamente del 2%. De todo el total que se filtró en el glomérulo, el 2% es el único que se puede llegar a perder en la orina. Se establece el gradiente transepitelial luminal negativo para la luz y se favorece la excreción de potasio y de protones por el establecimiento de este gradiente transepitelial. No, es al contrario, Eduardo. ¿Cómo, doctor? Sí, es que cuando llega el sodio se despolariza la membrana. O sea, cuanto más sodio llega, en la luz tubular, por ejemplo, cuando actúan los diuréticos, llega mayor cantidad de sodio a ese lugar. Entonces ese sodio que pasa despolariza y reduce el gradiente transepitelial. Y entonces el potasio ya no se secreta ni los protones. Con el uso de los... Sí, de los diuréticos. Sí, con el uso de los diuréticos. Ahorita en la siguiente diapositiva vamos a ver lo que ocurre con el uso de los diuréticos. Está bien. Esto es lo que ocurre de forma fisiológica, sin el diurético. Uh-huh. En la siguiente diapositiva vamos a ver lo que acaba de mencionar el doctor. Sí. Entonces vean, aquí quedó claro cómo funciona, qué ocurre en el túbulo colector. Entre más sodio llegue a la región, hay una pérdida de potasio y de protones. ¿Qué pasa cuando se utiliza un bloqueador de este canal de sodio epitelial, o también conocido como ENaC? Vean, este canal de sodio, ENaC, canal de sodio epitelial, así lo van a encontrar en la literatura, es susceptible de ser bloqueado por la amilorida y el triamtereno. Nosotros vamos a utilizar en la práctica triamtereno. Entonces, cuando se bloquea este canal de sodio, ya no se genera el gradiente transepitelial negativo para la luz, y como ya no se genera ese gradiente transepitelial que permitía la salida del potasio, entonces ya no se va a perder el potasio, o ya no va a salir el potasio porque el gradiente transepitelial negativo ya no se formó. Y a estos fármacos que bloquean a este canal de sodio epitelial se le conocen además como ahorrador de potasio. Hay una familia de fármacos que actúan a este nivel y que impiden la pérdida de potasio y se les conoce como ahorradores de potasio. La amilorida y el triamtereno, al bloquear el canal ENaC y evitar que se pierda el potasio, se les van a llamar o se les van a conocer también como ahorradores de potasio. Y otro grupo de fármacos que pertenecen a esta clasificación de ahorradores de potasio son los antagonistas del receptor aldosterona. La espironolactona es un inhibidor del receptor, bloqueador del receptor de aldosterona. Miren, en la diapositiva que sigue les voy a explicar la acción de la aldosterona al nivel del túbulo colector. Pero de forma general, la aldosterona promueve la expresión del ENaC y de las bombas de sodio-potasio en la membrana vasolateral. Entonces, cuando la aldosterona actúa a nivel del túbulo colector, la expresión del canal de sodio es mayor y su función es recuperar la mayor cantidad de sodio del filtrado. Si bloqueamos la acción de la aldosterona,
se va a disminuir la expresión del ENaC y se va a disminuir también la expresión de la bomba, entre otros efectos que vamos a ver más adelante, y por lo tanto al haber menos expresión del canal ENaC en la membrana vasolateral, pues va a haber menor reabsorción del sodio y por lo tanto también va a haber menos pérdida de potasio. Por eso a estos antagonistas del receptor aldosterona se le conocen también como ahorradores de potasio. Entonces hay dos grupos, los que bloquean el canal directamente, que es amilorida y triamtereno, y los que bloquean la acción de la aldosterona, como es la espironolactona. ¿Sí? ¿Me expliqué? Y son ahorradores de potasio porque evitan el establecimiento del gradiente transepitelial negativo para la luz, que es el que favorece la salida del potasio. Como ya no se establece este gradiente transepitelial, ya no sale el potasio y entonces el potasio no se pierde. Pues como hemos estado revisando, entre mayor concentración de potasio, entre mayor concentración de sodio llegue al túbulo colector, hay una mayor pérdida de potasio. Y muchos de los diuréticos impiden la reabsorción de sodio, entonces favorecen que llegue a esta región una mayor concentración de sodio y todos ellos favorecen la pérdida de potasio. Entonces se utilizan en combinación con estos fármacos que les acabo de mencionar para evitar este efecto de la pérdida de potasio. Entonces los ahorradores de potasio disminuyen la excreción de potasio, también disminuyen la excreción de protones. Al bloquear estos canales ya no se establece el gradiente transepitelial y se dan estos dos efectos. Como tampoco hay este gradiente, también los protones disminuyen su salida porque ya no está el gradiente negativo que los atrae o que favorece el trabajo de la bomba. Como les mencioné, los fármacos que bloquean al canal de sodio epitelial al ENaC en el túbulo colector son amilorida y triamtereno. El que vamos a utilizar en la práctica es el triamtereno, tiene una potencia baja de 0.1 y la amilorida la potencia de 1. Su biodisponibilidad oral es baja en el caso de los dos fármacos. El de triamtereno es mucho mayor que el de la amilorida, por eso utilizamos este en la práctica. Y su tiempo de vida media del triamtereno es de 4 horas y el tiempo de vida media de la amilorida es de 21 horas aproximadamente. La excreción de la amilorida es renal y del triamtereno es hepática. Entonces, en este sentido, pues sabemos cuál podemos utilizar en sujetos con insuficiencia renal, el triamtereno, y cuál en la insuficiencia hepática o el daño hepático. Y como les mencioné, se utilizan en combinación con otros diuréticos para evitar la pérdida de potasio, de ahí su nombre de ahorradores de potasio. Los efectos adversos de estos fármacos pueden producir hiperpotasemia, el efecto contrario de incrementar las concentraciones plasmáticas de potasio. Pueden inducir tolerancia a la glucosa, no se utilizan en sujetos diabéticos. Pueden inducir la formación de cálculos renales y pueden producir náuseas y vómito. Los antagonistas del receptor a mineralocorticoides, en específico a la aldosterona, como ya les había mencionado, la aldosterona, cuando se une a su receptor de mineralocorticoides, genera la traslocación del complejo receptor ligando hacia el núcleo e induce la síntesis de proteínas. Estas proteínas inducidas por aldosterona, como ya les mencioné, son varias. Una de ellas, una de las acciones de la aldosterona en las células principales del túbulo colector
es la activación de los canales ENaC. No se los mencioné, pero en el citoplasma de las células se encuentran vesículas con receptores, con canales de sodio epiteliales que son susceptibles a poderse expresar en la membrana. Entonces la aldosterona activa estos canales de sodio ENaC. También están asociados a una inhibición de la eliminación de los canales de sodio. Entonces, por un lado activa los que hay en la membrana, por otro lado inhibe a las proteínas que se encargan de eliminarlos de la membrana. También la aldosterona aumenta la síntesis de nuevos canales, además de los que ya están expresados y no están activos. También favorece la síntesis de nuevos canales. También activa bombas de sodio, potasio, ATPasa inactivas que ya están expresadas en la membrana vasolateral. Favorece la redistribución de las bombas y incrementa la síntesis de nuevas bombas de sodio-potasio. También favorece la permeabilidad de cationes, en este caso del potasio, en la membrana vasolateral. Y favorece también el incremento en la síntesis de ATP para la función de las bombas. Todos estos son efectos que tiene la aldosterona cuando se une a su receptor. Y todas estas acciones que tiene la aldosterona es para favorecer la reabsorción de sodio. Vamos a ver más adelante en el siguiente tema que cuando hay hipotensión se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y la función de activar o de favorecer la activación de la aldosterona es que a nivel del túbulo colector se reabsorba mayor cantidad de sodio, y al haber una mayor reabsorción de sodio también hay una mayor volumen circulatorio, y eso es lo que favorece que aumente la presión arterial. Entonces vamos a ver con detalle más adelante, bueno, en el siguiente tema, el papel que tiene la aldosterona en la génesis de la hipertensión. Pero bueno, aquí como diurético, la aldosterona evita la pérdida de sodio y favorece la retención de agua. Esa es su función de la aldosterona, y los antagonistas harían lo contrario, favorecen la excreción de agua y de sodio, como ya les mencioné. Miren, les decía que la aldosterona activa a una sinasa dependiente de glucocorticoides o activada por glucocorticoides. En este caso, la aldosterona activa esta sinasa, y esta sinasa fosforila a esta proteína, a la NED4-2, y esta proteína es una proteína que se encarga de marcar a los ENaC, a los canales de sodio epiteliales, para eliminarlos de la membrana. Entonces la aldosterona, al activar a esta enzima, esta sinasa, y esta sinasa fosforilar a esta proteína queda inactiva y ya no se pueden quitar o ya no se pueden degradar los canales de sodio epiteliales expresados en la membrana luminal de los túbulos colectores. Cuando se utiliza un antagonista de la aldosterona, pues ya no se activa esta sinasa, ya no se fosforila a esta proteína, y la proteína es capaz de promover la eliminación de los canales de sodio que se expresan en la membrana luminal. Y al quitarlos de la membrana luminal ya no se puede recuperar el sodio y ya no se puede eliminar el potasio. ¿Sale?
Antagonistas del receptor de aldosterona son la espironolactona y la emplerenona. El que vamos, bueno, no, estos no los utilizamos en la práctica. La espironolactona tiene una biodisponibilidad oral del 65%. De emplerenona no se conoce esta biodisponibilidad oral. La acción de la espironolactona es de 1 hora y media aproximadamente, la emplerenona 5 horas, y ambas vía de eliminaciones por vía hepática. El efecto de estos antagonistas del receptor aldosterona van a depender de las concentraciones plasmáticas de aldosterona. En sujetos que tienen hiperaldosteronismo o concentraciones elevadas de aldosterona o un tono de aldosterona elevado, el efecto de estos fármacos es mayor, es más evidente que en sujetos que tienen concentraciones normales de aldosterona. Los principales usos de los antagonistas de la aldosterona son como antihipertensivos combinado con diuréticos tiacídicos. También se utilizan para el tratamiento de edema en la insuficiencia cardíaca congestiva. Van a ver este uso cuando vean insuficiencia cardíaca. También en el hiperaldosteronismo primario y secundario, como se los acabo de mencionar, y en edema con pacientes con cirrosis hepática. Los efectos adversos de estos fármacos pueden inducir hiperpotasemia, concentraciones elevadas de potasio en la sangre, porque son ahorradores de potasio. En el caso de la espironolactona, que tiene un parecido estructural con la aldosterona, este fármaco puede interaccionar con receptores androgénicos y pueden producir ginecomastia. También por esta activación de receptores androgénicos pueden inducir impotencia, y en el caso de las mujeres pueden producir alteraciones menstruales. Y también pueden en mujeres inducir el hirsutismo o el crecimiento de vello facial. ¿Alguna pregunta? Sí, profesor. Disculpe, ¿qué es la ginecomastia? Es el crecimiento de tejido mamario en varones. Gracias. De giné, mujer, mastia, mama. Gracias, profesor. Ok, ¿preguntas? Si no hay preguntas, vamos a hacer un receso. Son las 12:43. A la 1 regresamos y vamos a revisar